Estimados testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes en pantalla el libro titulado De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, publicado por la sociedad Watchtower a finales de los años 50. Acá pueden ver ustedes la página 193 de este libro. Quería como que ustedes leerles una parte muy interesante que aparece acá. Vamos a verlo, que dice lo siguiente. Dice: en el párrafo 34 de este libro, de la página 193 del libro Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, se lee lo siguiente en el párrafo 34. Dice: ¿quién pues es este siervo fiel y prudente, o esclavo fiel y discreto? Dice: el siervo no es cierto hombre, tampoco es la sociedad Watchtower, es el cuerpo unido de los últimos que han sido recogidos de la nación espiritual de Dios. Es decir, es el cuerpo gobernante o el cuerpo ungido que está representado por 12 personas que están en Brooklyn, Nueva York, que supone que es el esclavo fiel discreto que representa total del resto ungido que queda en la tierra. Y como vemos acá, dice que desde 1919 el resto de israelitas espirituales es unidamente el siervo de Dios. Y aquí lo vemos, el resto de israelitas espirituales es unidamente el siervo de Dios, a partir desde 1919. Correcto, la pregunta es la siguiente. Bueno, aquí nos están asegurando pues que el siervo fiel y prudente no es una sola persona, ni tampoco es la Watchtower, sino que es el cuerpo unido de los últimos que han sido recogidos de la nación espiritual de Dios. Por eso, desde 1919, este resto de israelitas espirituales es unidamente el siervo de Dios. Veamos si esto es verdad. Veamos acá, esta es la colección de los libros de Pastor Charles T. Russell. Esta es la colección de Charles T. Russell. Aquí están sus libros. Veamos acá pues su primer libro, que se llamaba El Divino Plan de las Edades, y podemos ver pues acá, si acercamos un poco quién es el autor de este libro, vemos que el suministrador de este alimento espiritual es nada menos que el pastor Charles T. Russell, escrito en 1886. Esta es la parte de su colección de los estudios de las escrituras. Vemos que el autor de ese libro fue el pastor Charles T. Russell. Si nos vamos a la página, por ejemplo, nos vamos a la página 291 y vemos este libro que se llama El tiempo se ha acercado, vemos quién fue el autor de este segundo tomo. Y otra vez vemos escrito por el pastor Charles T. Russell en 1889. Y si nos vamos a la página 1910 y vemos el libro La Nueva Creación, que tenemos en pantalla, también vamos a ver quién ha escrito este libro. Vamos acá y acercamos y encontramos que el autor ha sido el pastor Russell en 1904, como lo podemos ver ahí muy claramente. Como vemos, señores, si vemos los estudios de escrituras que fueron escritos por Charles T. Russell, podemos pues darnos cuenta que el único que dio el alimento espiritual en esa época, en el tiempo de la fundación de la Watchtower en 1879 hasta 1916, en que murió el pastor Charles T. Russell, el único que suministraba el alimento espiritual era solamente una sola persona, y ese señor era nada menos que el pastor Charles T. Russell. Y si nosotros revisamos este libro, Las Sombras del Tabernáculo, que se estuvo también dando como que es un libro también de la colección, y vemos quién ha sido el autor, vamos a encontrar pues que aparece en la misma persona que vemos acá, su hermano y sirviendo de Cristo, Charles T. Russell. Todos los alimentos espirituales suministrados a los domésticos en la época de Russell fueron a título personal, una sola persona. Esto no hay duda de eso. Ahora pasemos al sucesor, pasemos al señor Rutherford. Aquí tenemos, fíjense ustedes, en pantalla pueden ver toda la colección de Rutherford. Estas son una porción del total de entre 100 escritos que hizo entre libros, folletos y folletos durante sus más de 26 años como presidente de la Watchtower. Veamos quién fue realmente el esclavo. Sabemos que el esclavo o siervo fiel es el que suministra el alimento a su debido tiempo doméstico. Veamos pues si es cierto que no es una persona ni es la Watchtower, sino un resto ungido. Veamos, por ejemplo, vamos a seleccionar un libro cualquiera, libro gobierno, por ejemplo. Y si vemos acá y revisamos internamente, dice quién es el autor. Dice by Joseph Rutherford, autor del libro Reconciliación, Creación, el Arpa de Dios, Liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está su nombre, lo podemos ver, Joseph Rutherford. Como vemos, el sucesor de Russell fue Rutherford, y el único que suministraba alimento durante los 26, 27 años que estuvo como presidente era nada menos que este señor. Ahora veamos cualquier otro libro, el libro Life, Life, ¿no? Escrito también por este señor, que fue alimentos que fue suministrado a los domésticos durante su presidencia, y vemos que también tiene el nombre de Joseph Rutherford. Aquí no dice el resto ungido, acá dice autor Joseph Rutherford.
no dice resto ungido, el resto de Israel espiritual, vemos que es una sola persona. Y si seguimos revisando más, esos son libros. Si vemos folletos, pues chequemos unos cuantos folletos, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá qué esperanza, este de acá, dice, ¿dónde están los muertos? Entonces abrimos acá y vemos quién es el autor. Y entonces ampliamos nuevamente y ahí dice quién es el autor de este folleto. El suministrador del elemento espiritual, ¿quién fue? ¿Dónde están los muertos? La Biblia responde por J.F. Rutherford. Como vemos, pues, señores, este cuentazo para bobos de que el único el suministrador del alimento espiritual o el esclavo no es una persona, sino es un grupo de personas llamados el resto ungido, que es el resto del rey espiritual, que suministra el alimento, es una mentira, es un cuento para bobos. Y aquí vemos todos los libros que escribió este señor a título personal, no firmando ningún esclavo, ningún resto ungido, ni un Israel espiritual, sino solamente a título personal el señor Rutherford, igual como hizo Russell. Esta es la pura verdad. Y ahora veamos, pues, quién fue el suministrador después de la muerte de Rutherford. ¿Quién fue el suministrador después de la muerte de Rutherford? Vemos acá. Estos son los libros famosos después que salieron, como acabamos de ver, Peso Perdido. Y pues, el famoso libro, de acá, que podemos ver bien claro. ¿Cómo se llamó este libro? Vida eterna en libertad de los hijos de Dios. ¿Cómo la ven ustedes, señores? Este libro fue escrito por Fred Franz. No fue escrito por ninguna clase del esclavo. Eso es un cuentazo. Tanto es así que este libro, donde figura los 6.000 años de la historia humana, terminarían en 1975 y vendría el Armagedón, fue achacado a Franz. Franz es el responsable de lo que se publicó acá, porque él era el único esclavo fiel, discreto en su sola persona, y todos los libros que se escribieron después de Rutherford fueron escritos por Fred Franz, que en paz descanse, y entre ellos el fatal libro Vida eterna en libertad de los hijos de Dios. Todo el mundo sabe que él era el esclavo, él era el oráculo, y cuando se encerraba en su dormitorio de Betel y nadie se atrevía a molestarlo, porque decían, el hermano Franz no tiene que molestarlo porque está contactándose con Jesucristo y no se le puede interrumpir porque está recibiendo el alimento espiritual. Y así lo trataban a Franz en Betel. Está en el libro que pueden ustedes revisar de Macmillan, Fe en la Marcha, donde Franz no se le podía interrumpir y era considerado como el oráculo de la Watchtower, el oráculo donde venían todas las luces. Es por eso que cuando este libro, escrito en 1966, anunció el Armagedón para 1975 y no se cumplió esa fecha, dijeron, Franz es el falso profeta. Con esto he mostrado a ustedes, señores testigos de Jehová, que esta idea de que lo que se publica acá, lo que se publicó en el libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, página 193, que ustedes pueden corroborar, es un cuentazo. ¿Quién pues es este siervo fiel y prudente o esclavo fiel y discreto? Dice que Cristo lo ha nombrado en los últimos de la nación espiritual de Dios sobre todos sus bienes. El siervo dice, no es, miren ustedes, es un rasudo, pues, mentiroso, pues tiene una nariz largota, ¿no? El siervo no es un cierto hombre, tampoco es la sociedad Watchtower, claro que no, pues es un edificio de cemento. Es el cuerpo unido de los últimos que han sido recogidos de la nación espiritual de Dios. Inclusive, si tuvimos que ser un poco más literales y más exactos, si se trata que el esclavo fiel y discreto es el que recibe el alimento, es el esclavo, ¿por qué los 10.000 que quedan vivos en la tierra de ese esclavo, de la clase que tiene la esperanza celestial, que es el esclavo fiel y discreto, solamente 12 de ellos reciben el alimento y no todos? Porque acá no dice que solamente 13 que iban a ser representados por ese cuerpo de resto ungido. ¿Dónde dice en la Biblia que ese esclavo, que es el esclavo discreto que hoy queda, que es el resto ungido, que son como 10.000 ungidos que hay en la tierra? ¿Cómo es posible que solamente 12 solamente son los que reciben alimento y los demás no saben nada? Está en la luna, cuando acá dice que es el esclavo fiel y discreto, no dice el cuerpo gobernante. Por eso esta religión está patas arriba. No es que religión, mucho, no, es un culto. Mentirosos, porque he demostrado que todos los alimentos que la sociedad Watchtower ha dado desde su creación hasta inclusive hasta el año 1992 en el que murió Franz, fueron dados por 3 personas, solamente a título personal de Russell, Rutherford y Franz. Esa es la pura verdad, señores. Pues uno mentiroso, pues, no es, pues dice, ¿quién es? No es cierto hombre, tampoco es la ciudad Watchtower. Qué mentirosos son, ¿no? Acabo de mostrar que los libros están firmados por Russell, Rutherford y los otros de Franz. Por favor, hombre, bueno, digo que tengo que desenmascarar la Watchtower, que es un mentiroso, pues es un descarado, ¿no? Ya, Luro, piensa que esto, a ver, ¿qué piensas de esto? Luro, Richard, Vice Valentine, de Perdón de Apóstatas, piensen un poco. Gracias.